tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos como siempre. Muchas gracias por la sintonía. El día de hoy, viendo que las temáticas son diversas en nuestro país, pero que necesitamos asentarnos y aterrizar de manera más profunda y reflexiva en algunos temas fundamentales, es que quiero hablar de un asunto que hace tiempo me da vueltas en la cabeza y que de forma coincidente hemos ido conversándolo con algunos de los analistas y efectivamente todos pensamos lo mismo. De alguna manera nosotros, la generación X, los que hemos nacido entre los 80 y de repente un poquito antes, tenemos un concepto diferente de la vida. Y bueno, los millennials, ni qué decir, esos están con otro chip. Entonces reflexionábamos con esta generación X de qué ha sucedido con nuestra historia. ¿Por qué constantemente nos hemos visto dañados por una historia cargada de victimización, por una historia llena de momentos duros en los cuales nosotros somos los constantes perdedores? Solamente se habla de guerras y batallas en las que hemos sido las víctimas. Y bueno, había sido un constante análisis de varios historiadores, profesionales, que tenían la misma reflexión. El día de hoy me animo a desafiar con este tema. ¿Cuál es la razón de que nos hayamos incorporado en una historia de víctimas? ¿Cuál es la razón de que nuestras páginas de libros históricos estén cargadas de lágrimas, dolor, sangre y tristeza? ¿Por qué viene eso? ¿Es un resabio de ese colonialismo que hemos tenido acá en Bolivia? ¿Es una falta de responsabilidad de una sociedad inmadura que prefiere no tomar partido y que, bueno, solamente fue la víctima? Vamos a hablar de eso el día de hoy. Doy la más cordial bienvenida, amigos de siempre, Pablo Michel, historiador, documentalista. Querido Pablito, bienvenido, ¿cómo estás? Vero, querida, un placer estar acá pues contigo, y este tema pues que ya hace algunos años ya nos está dando vueltas en universidad, en otros estudios, bueno, y creo que el tema tiene mucho más fuerza. Un placer estar contigo y pues un saludo a Gary aquí presente. De la misma manera, doy la más cordial bienvenida y primera vez en mi mesa, es un honor tenerlo acá, Gary Medrano. Él es ingeniero, militar, profesor universitario y actualmente director de la ANH. Bienvenido, Gary, ¿cómo estás? Gracias, Vero, un honor de verdad estar, para mí el honor de estar acá en este set tan lindo. Me decías que no era tan lindo antes, que habían comenzado, ¿no? No, de verdad, y qué bien que toquemos este tema, ¿no? Eso es lo que nos falta, ese cambio, como tú decías, de los millennials, ese chip nuevo, y a los que somos más viejos tenemos que cambiar definitivamente el chip, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Bolivia es un país de victorias, Bolivia es un país de logros, no es un país de derrotas, no es un país de perdedores. Bolivia es un país hermoso, que funciona y que tiene muchas victorias pasadas, presentes, y vamos a seguir teniendo batallas y victorias futuras. Futuras, cierto, es verdad. Y qué linda esa percepción, porque acá lo conversábamos en la mesa junto a Manuel Mercado, que espero que ya llegue muy prontito, que es un poco el que ha gestionado esta temática, y decíamos, ¿qué ha pasado? Y yo quisiera arrancar contigo, aprovechar, Pablo, que tú eres historiador, y que reflexionemos un poquito de esa narrativa que existe victimizada. O sea, iremos anclando empíricamente ejemplitos que me digas, a ver, un periodo de la historia donde realmente todo sea negativo, catastrófico y oscuro. Y hagamos primeramente un diagnóstico y luego seguramente sacaremos las conclusiones hacia por qué se da este fenómeno tan extraño, un fenómeno además que es tremendamente contrario al que pasa en Chile. En Bolivia tenemos una idea de que todas las guerras, por ejemplo, el tema bélico, ¿no? Pero no solamente es ese, pero básicamente... Ok, empezaremos por lo bélico, ok. Es que ese es el que más ha calado en la historia patria, porque hay que dividir una cosa la historiografía y el estudio de la historia, y otra cosa, lo que vamos a hablar seguramente aquí en esta mesa, es la historia patria, básicamente la que conforma, la que crea la conciencia de nación en cualquier parte del mundo. Bolivia tenemos una historia extremadamente derrotista, lo que en Chile es lo contrario. Sí, totalmente. Ejército vencedor nunca vencido. Entonces, nosotros, algo ha pasado, y yo me animo a lanzar esto. No me des todavía las conclusiones. No, me animo a lanzar de que esto empieza desde 1826. Estamos hablando desde la creación. 2 añitos antes un año después de la creación de Bolivia. Nace, es producto de una serie de caudillos
es un país que nace prácticamente enfermo, porque tenemos caudillismo. No olvidemos que nuestra guerra dura 16 años, la guerra de independencia, lo que llamamos nuestra guerra patria, nuestra gran guerra patria. Y mientras que los restos de los países ya están, ya están conformadas las repúblicas. Bolivia es el país, como nosotros, como Charcas, iniciamos la guerra de independencia en 1809, pero obtenemos la independencia. Somos los últimos. Qué paradoja, porque bueno, el Cerro de Potosí estaba ahí. Bueno, esos son elementos que hoy día no los vamos a discutir. El tema es que nace con esto de la lucha de caudillos, las republiquetas. O sea, para entender lo que hasta el día de hoy somos la descentralización, tenemos que irnos hasta las republiquetas. Entonces, hay caudillos, hay búsquedas, hay rencillas políticas desde siempre. Entonces, ¿qué pasaba? Voy a dar algunos ejemplos claros. La primera logro bélico que tiene Bolivia es en 1826, cuando el Brasil, durante los tiempos de Pedro I, el emperador Pedro I de Brasil, invade la Chiquitanía, inclusive Mojos. Mojos y la Chiquitanía están ya en poder brasilero. O sea, Bolivia está naciendo ya con esa parte menos. Se produce una gran acción militar y política y diplomática, y con la incipiente Bolivia, con los incipientes nacientes elementos de nacionalidad boliviana, y recuperamos, y se logra, inclusive se obliga que el emperador Pedro I en el Fluminense en un periódico pida disculpas a Bolivia. Y eso, esa acción militar, como militar antes de ser presidente, lo tiene Pedro Blanco. Pedro Blanco va a ser asesinado después, al año siguiente. Entonces, ese logro se borra, se trata de enlodar con el siguiente gobierno. Otro ejemplo, en 1841, una guerra, que es paradójico que en Bolivia ni siquiera el 18 de noviembre sea feriado. Bolivia gana, pero Bolivia es invadida, La Paz está a punto de pasar, de anexarse al Perú. Ya no, pero me estás contando los éxitos. No, es que contame toda la sí, narrativa derrotista. Por eso. Y después la próxima media hora te prometo que te voy a pedir todos los éxitos. Es que ahí va, justamente, te estoy contando otro éxito. Que Bolivia luego, después, gana al Perú. Luego nosotros invadimos el Perú como para pedir daños y tener los daños y perjuicios, recuperar. Y Copacabana, después de esa batalla de Ingavi, en 1841, Copacabana es nuestra. Copacabana antes de 1841 no era boliviana. Y el lago. Ya. Ahora, te he hablado de éxitos. Sí. Pero ¿qué pasa? Ahí va pero la si cosa. escribes todas las derrotas, ahí va el pues. análisis. Que entre el gobierno, la rivalidad política, el caudillismo, político, presidente que entra, borra, lo vuelve, derrota lo anterior. Se gana en Ingavi, en 1841. Tenemos un obelisco que el mariscal Vallivian, con un excelente criterio, pone como un homenaje a esa unidad nacional, porque es una unidad nacional la que logra esa victoria. Entra el archienemigo Manuel Isidoro Belzu, su enemigo político, y hace demoler el obelisco. Aquí nunca existió Ingavi, entonces empezamos a borrar. O sea, los éxitos que Bolivia ha tenido, el presidente siguiente, ha hecho que esto se vaya volviendo negativo simplemente por una rivalidad política. Ahí es donde podemos entender por qué hasta el día de hoy, o sea, gobierno que entra, borra lo anterior. Rivalidad política sería eso, uno de tus argumentos para decir. Para entrar a esta lógica derrotista. Rivalidad política, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dame ejemplos, si tienes ejemplos que podamos ahorita reflexionar de esta, reitero, narrativa totalmente nefasta para nosotros. Así es, a ver, yo lo voy a poner en un menor contexto histórico, llamémosle así, ¿no? Ya. Yo soy historiador, Ya. ¿no? Académico, pero lo voy a poner más fácil, ¿no? Y como conversábamos antes con Pablo, ¿te acuerdas, Vero, del mapa de las pérdidas territoriales? Ay, sí. Ese mapa, no sé, no puedo lanzar un improperio, digamos, nefasto, de luto, mapa de la mentira. De losers, de perdedores, un mapa de claro, para que te sientes mal, ¿no es cierto? Y hay un historiador también que es amigo nuestro, ¿no? Abastoflor. Jorge Abastoflor. Claro. ¿No? Lo has conocido. Es un mapa definitivamente de la mentira. No es verdad. Ya todos los bolivianos que nos están viendo ahorita, ese mapa de las pérdidas territoriales no es verdad. Es un mapa de la mentira. Excepto una, la del Pacífico. ¿No es cierto? Excepto una, la del Pacífico. Sí. Que es verdad que nosotros teníamos ahí presencia, es más, era por querer cobrar los impuestos y demás, ¿no? Pero fíjate, o sea, en la mente de todo, y eso decía Bastoflor también, y ese mapa
se lo enseña 3 veces al año, 3 veces en los 12 años de estudio, o sea, primaria y secundaria. Antes en nuestra época era básico, intermedio y medio. ¿No? Además que coronaba ese mapa, estaba pues adelante, ¿no? Claro. Ojo, claro. Está en la libreta de servicio militar. En nuestra escuela de cóndores bolivianos, ¿no es cierto? La escuela los atinadores, somos atinadores en la escuela de cóndores bolivianos. Parte del escudo de la escuela de cóndores bolivianos es el mapa de las pérdidas territoriales. Cuando ese mapa no es verdad, no es un mapa de la mentira, es un mapa de luto, ¿no es cierto? Es un mapa nefasto, es un mapa lo que me engañoso. dices, pero es algo totalmente novedoso. Pero eso es lo que... Y es lo que ya está en el imaginario colectivo. Y 3 veces, imagínate, y 3 veces te lo enseñan, en básico, intermedio y medio, como era eso, bueno, ahora en secundaria. Entonces, son claro. son 4 generaciones las que hemos aprendido así, ¿no? Porque este mapa ya se pone, se utiliza en 1910. ¿Qué hemos aprendido? Dímelo en un concepto, ¿que somos unos perdedores? Bueno, obviamente a un chico, a un estudiante de 17, 8, 9 años, clase de estudios sociales, además una estupidez, perdón la palabra. Ponerle la primera clase, el mapa, nosotros éramos tantos, pero teníamos casi 2 millones de kilómetros, ahora como somos unos giles, tenemos la mitad. Entonces, los romanos decían algo bien importante, Vero. A un pueblo lo puedes colonizar, lo puedes conquistar. Dominar. Conquistar. No tanto con el ejército. Ojo, estamos hablando de los romanos que tenían las famosas legiones. Cuando los romanos entraban a un nuevo pueblo ya conquistado, entraban con sus ejércitos, pero luego entraban con el grupo grande de teatro. ¿Qué hace el grupo grande de teatro? No quería seguir a la televisión. Circo. Mostrarles que ellos eran los hispánicos o los britanos, lo que quieras, los bárbaros. Eran poquitos. Eran nada, y que llegó la luz. Llegó los vencedores, mostrarles los triunfos romanos. Y eso es lo que se ha hecho, y creo que Bolivia ha caído en eso, en mostrarnos, o sea, a nosotros podríamos haber perdido guerras, pues es posible que sí, pero a un pueblo le demueles su espíritu, no que ahorita entra, digamos, un ejército X o una guerra civil, lo demueles haciéndolo sentir que es poca cosa. Que es poca cosa. No solo al ejército, al pueblo mismo, ¿no es cierto? Ahora, me pedías un ejemplo. Sí. Por ejemplo, Guerra del Acre. Sí. Guerra del Acre. Todo ese territorio gigante. O sea, todo el mundo tiene en la cabeza esa cresta, ese maldito mapa de las pérdidas territoriales o desmembraciones territoriales, se llama, ¿no es cierto? Entonces, ahí arriba de Pando, de nuestro Pando querido, nuestro departamento de Pando, hay un pedazo gigante con una cresta, ¿no es cierto?, que dice Acre, y que hemos perdido en la Guerra del Acre. Todo el mundo dice, pregúntale a cualquier bachiller, a cualquier niño, dice, ¿qué guerras hemos perdido? Y hay 3 en su cabeza. Del Chaco. Del Acre, del Chaco y del Pacífico. Y las 2 mentiras. Y las 2 mentiras, y las 2 son mentiras. 2 mentiras. 2 mentiras, y el uno es real, y más bien, bueno, ya vamos a hablar después de la Haya, digamos, ¿no?, que es lo que pasó, pero fíjate, 2 mentiras. Hablemos del Acre. Esa tierra no era de nadie. No era de nadie. No sé si alguna vez, muchos me deben, mucha gente, tú misma tal vez, cuando nos llevaba mi papá me llevaba a Totora, ¿no? Mi papá es totoreño. Me decía, hijito, mira, las tierras del abuelo eran hasta allá, dice, hasta donde se pierde tu, ¿no? Wow. Y después, ¿no? O sea, así nos dicen, ¿no? Pero era pues una historia, era tanto y han perdido. Sí, no, pero esa es la de siempre, exacto. Sí. El abuelo era dueño de todo Sehuencoma y le han quitado, y ha tenido que dividir y se ha quedado con este pedacito. Mentira que el tío se farreó todo y lo vendió, el otro tipo. Exactamente. Ese ejemplo te muestra, ahí está, ese tan doméstico, tan básico. lo que en realidad hemos manejado no era nuestro. Ahora, porque si nosotros tenemos un mapa de pérdidas territoriales, Vero, pues Brasil debería tener un mapa de ganancias territoriales, ¿no es cierto? O sea, antes de la Guerra del Chaco, Brasil era taxito nomás, le hemos ganado a los bolivianos, ahora somos aquí. Mentira. Para el Brasil siempre ha sido eso, y me decías que los brasileños eran hasta Polo. Claro. Ellos tenían su mapa hasta Polo. Hay que entender, pero que el siglo XIX no había pues satélite, ¿no ves? Claro. Entonces, claro. Cada país a su gusto y sabor, mandaba a las empresas. Habían 5 empresas de mapas, en Nueva York una, en París, en Londres. Oye, pero es que esto es terrible lo que estás mapas, diciendo. O sea, era antojadizo. Cada quien hacía el mapa que quería. Hay mapas peruanos que llegan hasta Coro Coro. Pero qué dramático, que a nosotros justo nos ha tocado el mapa de todas las pérdidas.
Ojo, no creas que en otros países, por ejemplo, Paraguay tiene algo parecido. Hay mapas paraguayos que están llegando inclusive hasta Chuquisaca. Hay mapas argentinos que llegan mucho más arriba de Tarija, porque, vuelvo a decir, es como, por ejemplo, eres vecino, tienes tu propiedad, tu terreno, y se están peleando por 20 metros. Esa es la misma historia. Es la misma historia. Entonces, lo que dice Garis, muy bien, pero ahora, ese hecho, que se divide la guerra del Acre en dos campañas, una ganamos, la otra perdemos, pero obviamente eso es la tierra. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se da esto? Y ahí tenemos que entender por qué. Están ahí los liberales. Y luego entran con el Partido Republicano Genuino, ya en la época de Bautista Saavedra, en los años 20, el centenario. Entonces, los republicanos tenían que darle pues lodo y palo, echarles la culpa de haber perdido eso. Entonces, ese es el tema. O sea, ahora, la política. Y el MNR hace lo mismo para echarle la culpa a los militares con el tema del Chaco. Desde la psicología social, donde nosotros trasladamos lo que sucede en un sujeto y lo replicamos de lo que sucede en una sociedad, identificando a la sociedad como un sujeto también, yo les digo, la victimización, que es una práctica de los seres humanos, no es otra cosa sino producto de una inmadurez. Una persona inmadura no tiene la capacidad de decir, sí, oye, yo lo he perdido, ¿no? O sí, oye, sabes que yo me he equivocado, sino se ha perdido, se han equivocado y yo siempre soy la víctima. Puede suceder algo parecido en esta sociedad que tuvimos en el transcurso de todo este tiempo, una sociedad inmadura de repente, a diferencia tal vez de otras sociedades como el Brasil, la Argentina, el propio Chile, y nosotros una sociedad inmadura que era más cómodo suscribir una historia así. Totalmente lo que decía Pablo, ¿no? Acerca de la rivalidad política, ¿no? Yo asumo el gobierno y así el anterior haya ganado una guerra, no me conviene declararlo, no me conviene decir que el anterior gobierno ganó una guerra, entonces yo porque hago todo. Se va a perpetuar. Claro, porque se va a perpetuar. No hay que decir que lo ha hecho bien, jamás. Sí, jamás, todo está mal, ¿no es cierto? Pues dicen que Bolivia es el país del eterno amanecer, ¿no es cierto? Siempre amanece, nunca el sol llega al cenit, año cero. Todo es año cero, ¿no? Entonces, bueno, entonces, inmadurez, por supuesto que puede haber, ¿no? Sí. Otro ejemplo, Vero, lo que decía aquí, Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco la hemos ganado, si quieres así. Sí. ¿Por qué? Porque ganamos la batalla de Villamontes. Por supuesto. El bastión inexpugnable. Y ahí está la última batalla. Es más. Y ahí estás administrando nuestros... ¿Por qué? Porque ¿cuál era el objetivo ahí? Recursos. El objetivo eran los pozos petroleros, porque ya había extracción de petróleo, ya había producción petrolera. Paraguay en este momento, Vero, no produce ni una molécula de nada. Ni un barril. Nada. Por Dios, hemos ganado. Todos los pozos de petróleo y de gas están en nuestro territorio, porque ese es el objetivo. ¿Quién ganó la guerra entonces? Los bolivianos. Y en el tiempo te demuestra eso, ¿no es cierto? Si me permites hacer una Espera, que concluye el concluye el concepto. Yo continúo. Lo concluye, o sea, entonces nosotros ganamos la guerra del Chaco porque ganamos la última batalla, la decisiva, que es la batalla de Villamontes. Es más, por buenitos, nosotros no hemos ido hasta más allá, porque ellos ya estaban totalmente deshechos en la batalla de Villamontes. Ni piedras para lanzarnos, sí, dice la historia, ¿no? Y regresó un poquito antes a la batalla a la guerra del Acre. Hay una batalla decisiva que se llama la batalla de Bahía, que sí se la celebra, pero deberían ser estas celebraciones nacionales, como dice, el 18 de noviembre la batalla de Ingavi debería ser feriado nacional. Claro, pero le damos más importancia al 23 de marzo de pérdida absoluta. Claro, de la pérdida. Ahora, el tema del fenómeno del Chaco, lo usaremos ese porque es un tema muy perverso. Nuestros excombatientes han muerto con la idea, imagínate qué sociedad más perversa somos, han muerto nuestros excombatientes y podían jurar y llorar y decir, te podían decir mentiroso, pero ellos han muerto con la idea de que hemos perdido la guerra del Chaco. Sí, claro. Ahora, nosotros en la guerra del Chaco, es lo que historiográficamente llamamos el conflicto monstruo, que es una guerra internacional. Los bolivianos nos hemos olvidado de Villamontes. Villamontes para nosotros es como Stalingrado, es el cambio. Sun Tzu en su arte de la guerra dice algo muy interesante. No gana la guerra el que gana batallas, lo que pasó a Estados Unidos con Vietnam. Gana la guerra el que gana la última batalla, porque al ganar la última batalla impones las condiciones. Entonces imagínate, nuestros excombatientes han muerto con la idea de que hemos perdido, pero ¿por qué? Hay un ejemplo bien interesante. Los primeros años, 37, 38, 39, yo la guerra del Chaco, yo la divido en dos. Para mí la guerra del Chaco dura 6 años.
3 en los campos de Ya, batalla y 3 en 3 en las negociaciones, que claro. Bolivia, que además también les ha dado palo a los diplomáticos, Bolivia con la diplomacia logra llegar al primer objetivo. La guerra básicamente se da por búsquedas de objetivos. El primer objetivo de Bolivia, porque eso hay que decir, así como Chile nos invadió a nosotros, Bolivia invade al Paraguay. Ya. Así como nosotros los miramos a los chilenos, los paraguayos nos miran a nosotros. Es otra cosa que nosotros no, dices eso y la gente no te cree. Bolivia necesitaba, después de haber perdido su salida al Pacífico, necesitaba salir al Atlántico. La forma de salir al Atlántico era por el río Paraguay. Bolivia, su primer objetivo era salir por el río Paraguay. Hoy día Bolivia logró ese objetivo. Segundo, que evitó cuando se producía la serie de pérdidas de las batallas, el año 34, Bolivia trata de evitar que esos pozos se queden, porque eso lo estaba perdiendo, se queden en el poder paraguayo. Claro. Entonces, luego la gran batalla de Villamontes logra esto. Pero ¿qué pasa en la guerra del Chaco? Todos los bolivianos, Boquerón, Boquerón, Boquerón abandonado, canciones, y nadie habla de Villamontes. Eso lo he visto. Sí. En la guerra del Chaco tenemos miles de libros, no miles, cientos de libros de Boquerón, pero solamente un libro de un gran historiador, el general Juan Lechín Suárez, dos de Ya. Villamontes. A ver, déjenme nuevamente asentar esto dentro de la psicología social. Yo quiero entender lo siguiente. Ya hemos coincidido en que era por una parte falta de madurez y también yo diría una falta de responsabilidad. Siempre es más cómodo responsabilizar a otros, no te haces cargo del problema y tú dices, sí, es que los otros tenían un ejército en nombre, sí, es que los otros nos derrotaron, sí, es que yo no tuve la culpa y esto está generándote una liberación de responsabilidad que podría ser otra de las características. Ahora, ¿y la empatía? Porque cuando eres un víctima, generas empatía. Así es. Empatía interna y externa. Si tú haces un discurso de pobrecito de mí, Sí. voy a tener una empatía externa. Digamos, organismos internacionales que sí los ayudaremos, les daremos platita. Y una empatía interna de pobres nuestros gobernantes, se han tenido que enfrentar contra eso. Es también esa una realidad y puede ser un justificativo para haber descrito nuestra historia de esta manera victimizada. Claro que sí. La victimización genera empatía, pero desemboca en otra cosa. A la larga logra lo contrario. A la Claro, larga, por supuesto. a la larga es como un boomerang, ¿no es cierto? Es como cuando hay los maridos nos peleamos con nuestras esposas, ¿no es cierto? Con nuestra esposa, normalmente se victimiza. Sí, porque eso ¿no es de cierto? nuestras esposas me preocupa. No, Pero ya o sea, nuestras esposas. Ya. Cuando nos peleamos con nuestra esposa, pues normalmente ellas se victimizan, ¿no es cierto? O sea, ahí entre de charlas. Claro, lloramos, ¿no es Se cierto? lloran, dicen, En no, la que por tu típica. culpa, que esto, que lo Y en realidad ambos, cuando termina un matrimonio, ambos nos victimizamos, pues, porque Sí. no somos capaces de aceptar De, nuestras de cosas. asumir la responsabilidad. Pero, claro, pero eso, como te digo, desemboca en algo peor, es como un boomerang. O sea, ganas alguito con la victimización, Pero a la larga pierdes. ¿Y qué ha sido lo peor de esta victimización, de esta mentalidad derrotista? Que ha golpeado en la mente, en lo peor, ¿me entiendes? La Que nos autoestima podía haber de golpeado en la nuestro autoestima, en nuestra negatividad. El boliviano tiene una alta carga de negatividad, ¿no? Tiene una baja autoestima. No, y pues, El después boliviano vamos a cree poner... que tiene que vivir sufriendo. Sí. Esto es algo que a mí me sorprende. Nuestra gente cree que tiene que vivir sufriendo, que si un día no ha sufrido, algo Claro. está pasando. ¿No es Sí. cierto? No puede estar todo tan bien. Y hasta hay frases que dicen eso. Ay, no, mira, estoy riendo tanto, Sí. seguro voy a llorar. Exacto. O sea, Mira, es como mira, que estamos imagínate. prohibidos a ser Sí, felices. sí. Y eso es toda esta carga que nos ha venido de la historia. Así es. Y también una carga católica, eso también. Ah, sí, sí, no una verlo a culpa Cristo eterna, llorando, todo sangrando, así que ¿qué es eso? Mira, esa visión interesante, si me permites, si ves en Europa, los países católicos tienen esa visión de la víctima. Los españoles con Gibraltar, están 100 años con Gibraltar. Los italianos, la vendetta, no vamos a permitir, y el drama y la ópera, ¿no? Ves esas cosas. Los países protestantes tienen otra visión. Y a eso quiero ir. Nosotros hemos pensado, dentro de nuestra visión, hasta dentro de nuestra cosmovisión, que el victimismo, nos han quitado el mal. Yo siempre he peleado con eso cuando decían, no es guerra, es invasión. Por favor, no andemos con eufemismos. Toda guerra en la historia de la humanidad empieza con una invasión. Claro. O sea, Alemania ha invadido Checoslovaquia, o sea, todas las guerras en la historia de la humanidad empiezan con invasión, que es la declaratoria de guerra de hecho. Pero eso nos han invadido, nos han hecho, porque o nos han descalificado Ahora, porque somos bolivianos en nos el ha deporte. funcionado internacionalmente, por ejemplo, para conseguir créditos, empréstitos, qué sé yo, este discurso nos ha funcionado en el tiempo.
puede ser que haya funcionado, pero en un corto tiempo, como te Y decía. con ciertos Y organismos. con ciertos, pero eso no es lo de menos. O sea, para que el costo ha sido demasiado alto de victimizarnos, porque le ha pegado a lo más delicado, a lo más hermoso que tenemos, que es la mente de nuestros jóvenes, la mente de los bolivianos, ¿no? ¿Por qué viene más? He escuchado hablar 2, 3 veces, Vero, te he escuchado hablar acerca de la psicología social. Porque aquí arranca, ¿me entiendes? Yo estoy seguro que con este tema bélico de batallas, que hemos perdido la guerra del Acre, que hemos perdido la guerra del Chaco, que hemos perdido todo, o sea, no hemos ganado ni una. ¿No es Pinches cierto? losers, como dirían Sí, los mexicanos, ¿no? sí, ¿no? Pinches Viene, losers. aparte de eso que lo enseñamos, como decía Bastoflor, lo enseñamos 3 veces, ¿no es cierto? No tenemos esa convicción como los argentinos, ¿no es cierto? Los argentinos han perdido realmente en las Malvinas y dice, hemos salido subcampeones, Sí, ¿no? sí. O sea, al revés, ¿me entiendes? Qué O los- construcción o los tan chi- o los interesante chilenos, de la o los realidad. O los chilenos, ¿no es cierto? Que todo han ganado. Siempre han Que todo ganado, sí. ajá. Pero aquí perdón, con este tema de la psicología social, no solamente es, ahí comienza. Por eso, si ahorita aquí en este programa estamos atacando a la raíz, el resto se desmorona. ¿Qué es lo que también ha ido nuestra propia educación? Nos hacen leer el libro Pueblo Enfermo. Cantamos Boquerón Abandonado. Socavones de angustia. Socavones de angustia. Cantamos Boquerón Abandonado cuando debería Que ser... es un invento de letra. La Sí. letra original no era esa. Para darle justamente a los movimentistas, le cambiaron la letra para decir que estaban abandonados. Porque Claro. la canción original, la letra original, es No me llores y la es una canción de amor, de Claro. Boquerón. Pero es de Boquerón mal. Abandonado y es famoso. Y la cantamos en los cuarteles, trotando. Boquerón Abandonado, o sea, con orgullo. O sea, Boquerón derrotado. En Y otras me dice, palabras. Boquerón abandonado, Sin sin comando ni refuerzo. ¿Y dónde estaban ustedes? Militarmente, eso es, pues, esto es Una eso vergüenza. es una vergüenza. Construcción, Cuando debería pues. ser Villamontes victorioso. Ahí estamos viendo. Claro, ¿cierto? con comandos y Con refuerzos. comando y buen refuerzo. Y claro. con unidad nacional, porque Claro, en el entonces- Villamontes está toda la unidad nacional en pleno. Mira, nos hacen leer Pueblo Enfermo, Socavones de Angustia, ¿no es cierto? Que es de un Ramírez, ¿no? De un Sí, sí, señor sí, Ramírez. del tío del tío del tuto. tuto, sí, ¿no? Después hay una canción, Guayayay, que nos encanta, de los compañeros de los Carcas, lo que quieras, pero Guaya, toda la canción es un llanto, yo no me acuerdo la letra. Y Lamento Boliviano. Sí, y Lamento Boliviano todavía, ¿no Es es que cierto? ya nos han identificado como Y los cantamos, y seguimos pobrecitos. cantando en el karaoke, ¿no es cierto? Y hoy estoy aquí, borracho y loco. Sí. Y la canción se llama Lamento Boliviano. Leemos Pueblo Enfermo. Después hay un presidente que nos dice Bolivia se nos muere, ¿no? Cierto. Nuestra selección boliviana lastimosamente cada vez anda perdiendo, ¿no? No, O sea, o atletas que decían, me han descalificado, y me acuerdo de una Sí, atleta, o no sea. digo el nombre, pero siempre decía, me han descalificado con a los bolivianos, ¿no? Entonces, Sí. ya has metido... Ella, claro, por supuesto, tu ya has chip metido- ya está de y paso, pérdida. claro, y si los bolivianos, para todos los bolivianos, no servimos los bolivianos, pues elegimos, y lo hemos elegido hasta 2 veces, ¿no es cierto?, a un presidente que habla como gringo, ¿no? Claro que sí. Buenas Y eso- tardes, y nos pueblo gustaba. boliviano, y nos encantaba, hermano, o sea. Con las manos atados, Sí, ¿te manos acuerdas? atados, estamos, o sea, claro, como el boliviano no sirve, tenemos que elegir a un gringo como nuestro presidente, ¿no? Imagínate, ¿no? No, realmente, cosas que no nos podíamos perdonar. Ayer veía, rara vez veo Los Simpson, pero ayer he visto un capítulo donde, sorpresa, hablan de Bolivia. Y yo me quedo escuchando de qué se trataba, y era unas lagartijas que se comían todo, que venían de Bolivia, y el hindú abre la latita y salen de ahí de unos productos muy buenos que traía de Bolivia, pero salen 2 lagartijas que acaban con todo. O sea, yo digo, por Dios, o sea, ya se ha multiplicado nuestra mala fama. Qué triste, de verdad. Yo creo que estamos recuperando esa autoestima poco a poco, y no podemos negarlo de ninguna manera. Los bolivianos hemos recuperado muchas de nuestra actitud hacia el mundo, y primero hemos recuperado nuestra autoestima interna, y de eso yo celebro. Empezó mi padre con eso, y ahora en este gobierno y todo se ha recuperado esa autoestima personal interna, y ojalá podamos lograr de la misma manera lo externo. Vamos la próxima media hora a hablar de los triunfos, porque ya está bien de hablar de las derrotas. Hablaremos de los éxitos que tuvimos y del gran país que somos, fuimos y seremos. Ya volvemos.